Un gran saludo y un fuerte abrazo desde un lugar cerca de ti para todos los que están conectados con este módulo. Hoy la clase número 4. Un saludo súper especial a todos los que están desde la cárcel, desde Cuba, que también hemos recibido sus saludos y sabemos que están conectados con nosotros. También un saludo súper especial a todos los que están en Bogotá y en diferentes partes. Qué bueno poder estar predicándoles la palabra, que ustedes comprendan, que ustedes se puedan introducir un poquito más en lo que Dios tiene para nosotros. Y antes de empezar esta clase, vamos a orar. Quisiera que pudieras cerrar tus ojos ahí por un momento. Padre, te damos toda la gloria y te damos todo el reconocimiento porque solo tú eres bueno, solo tú eres fiel, solo tú tienes el poder y la capacidad de transformar nuestras vidas. Hoy te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos hables, nos enseñes y nos reveles cosas y nos aclares pensamientos que de pronto tenemos, pero que la clase de hoy sea muy productiva, que sea de beneficio para nosotros y que no solamente sea información, sino que tenga la capacidad de transformarnos y de cada día ayudarnos a parecernos más a Jesús, que es la meta que tenemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la clase número 4 de lo que vamos a estar hablando este día es: la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y quisiera pasar de una vez a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Deja el versículo, quiero que lo puedan estar viendo en la pantalla. Cada vez que les ponga un versículo al inicio de los módulos, quizás no se los había dicho antes, pero ese es el objetivo. Ese versículo es como donde vamos a estar basando toda la enseñanza y es el versículo que más deberíamos recordar de la clase. En la clase vemos muchos, pero el que les pongo después de la segunda imagen o de la segunda diapositiva es el versículo que le va a dar mayor fundamento a la clase. Entonces voy a volverlo a leer un poco más despacio y lo vamos a ir analizando. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios. Ya vamos a profundizar en esto de inspirado por Dios. Y es útil. La palabra de Dios, ¿para qué sirve? La palabra de Dios es útil para 4 cosas según este versículo. Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir, para corregir y por último para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice: a fin, con el objetivo, con el propósito de que el hombre de Dios, la persona que se va a beneficiar de la Biblia son los hombres y las mujeres de Dios, no es para todo el mundo, de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no significa que nunca va a fallar, perfecto significa maduro. Entonces podríamos leerlo: a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, sea maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Y preparado para toda buena obra. Entonces mira que la palabra tiene unos objetivos, tiene un propósito, pero al final, lo que dice al final de todo esto es que la palabra de Dios nos va a preparar a los hombres de Dios, a todos ustedes que me están viendo, hombres y mujeres de Dios, y a mí, nos está preparando para toda buena obra. El objetivo final de la palabra de Dios es prepararnos para que podamos ir a hacer obras, para que podamos activarnos en trabajo, en servicio, en producir. Porque no solamente la palabra de Dios es para nutrirnos, no solamente es para beneficiarnos, no solamente es para producir fe, sino que la palabra de Dios es para capacitarnos para poder trabajar para Dios. Entonces desde ya, bueno, vamos apenas en la clase número 4, muchos de ustedes son muy nuevos, pero desde ya quiero decirte que lo que Dios planea es que ustedes puedan trabajar para Él, que ustedes puedan servirle, que ustedes sean obreros de Jesucristo, que sean pescadores de almas, que sean trabajadores del reino de Dios. Pero esto no va a poder ocurrir, no se va a poder realizar
hasta que no seamos entrenados por medio de la palabra, la cual nos va a capacitar para toda buena obra, para ir a hacer muchas cosas para Dios. ¿Listo? Entonces, versículo súper clave de esta clase. Sigamos. Definiciones. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia viene del latín Biblia, que a su vez se deriva del griego biblión. ¿Y qué significa biblión, Biblia? Significa rollo, papiro o libro. Creo que todos sabemos que antes de que existiera la imprenta, la escritura, la capacidad de poner en papel, habían rollos de papiros y ahí era donde se ponían los mensajes. Entonces, Biblia significa rollo, libro o papiro. Sigamos leyendo. ¿Y qué es la Biblia? Es el conjunto de libros canónicos o fundacionales de las religiones judaica y cristiana. Entonces, varios conceptos acá claves. Primero, ¿qué es eso de canónicos o de canon? Hay un término que se llama canon sagrado, eso es un sinónimo, canon o sagrado, y significa que en la Biblia solamente están los libros que son aprobados por una reunión de personas estudiosas, investigadores, historiadores, que consideraron que en la Biblia existen estos libros y ya no hay más. Si ustedes quizás tienen la capacidad, la posibilidad, la oportunidad de ver en alguna vez en Nat Geo, en National Geographic, en canales de historia, se van a dar cuenta que dicen, wow, apareció otro evangelio, el evangelio de San Pepinito. Y ese evangelio, ¿por qué no está en la Biblia? No puede ser puesto en la Biblia, porque en la Biblia solamente están los libros canónicos o libros sagrados. ¿Y cómo se determinó que esos libros deben estar en la Biblia? Porque son los libros que Jesús y los discípulos utilizaron para sus enseñanzas. Entonces, los libros que Jesús mencionó cada vez que predicaba son los libros o en los que hizo referencia en versículos o pasajes, son los libros que se pusieron como sagrados en la Biblia. Esto tiene más de dónde profundizar, pero por ahora quiero que les quede eso en la cabeza. ¿Por qué los libros canónicos están en la Biblia? Porque son los libros que Jesús y los apóstoles utilizaron o hicieron referencia y por eso fueron incluidos. Quizás pueden aparecer muchos manuscritos, muchos otros rollos, papiros, pero si Jesús no habló de ellos, no son canónicos o sagrados. Y esto también blinda la Biblia, la deja protegida, porque en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, mucha gente hacía libros falsos y cartas falsas. De tal manera que había que filtrarlos, organizarlos y cerrar eso para que ya nada más pudiera ser añadido. De tal manera que hoy nadie puede añadirle nada a la Biblia, ya no se puede escribir más. De hecho, Dios dijo que esa gente que le agregara o que le quitara a la Biblia iba a recibir muy duro juicio. De tal manera que lo que está escrito y lo que ya está compilado, agrupado en la Biblia, eso es, y no nos salimos de ahí. Hay otras religiones que tienen otras Biblias con más libros. Esos libros reciben el nombre de apócrifos. Apócrifos porque no fueron utilizados por Jesús, no fueron incluidos dentro del grupo de expertos que los avalaron o los autorizaron, de tal manera que alguien más los añadió. Puede que hablen acerca de Dios, pueden que sean poéticos y históricos y muy bonitos, pero no los consideramos parte de los libros donde apoyamos nuestra fe. Solamente tenemos los que ya están establecidos, se llaman canónicos, sagrados y son los autorizados. ¿Listo? Entonces esa es la Biblia. Sigamos viendo. La Biblia, dentro de su historia, sabemos que fue escrita a lo largo de más o menos 1600 años. Esta es una de las cosas más que más aseguran que la Biblia es real. ¿Por qué? Porque quizás de los primeros que escribieron fueron Job, Moisés,
Y miles de años después vienen y escriben Pablo, Juan, Pedro, y a pesar de eso tiene una completa correlación, no se niega una cosa con la otra, no se contradice, a pesar de que fueron escritos por personas a lo largo de casi 16 siglos. Entonces la Biblia no se escribió como en 10 años ni en 20 años, es información recopilada de 16 siglos de historia. ¿Listo? Sigamos. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia es Dios. Si ustedes se dan cuenta, acabamos de decir que toda... ¿puedes devolver un momento la diapositiva anterior? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que todo lo que leemos de la Biblia lo inspiró Dios. Él es el autor. El autor de la Biblia es Dios y por medio del Espíritu Santo, que es Dios también, inspiraba a hombres y les guiaba para escribir la palabra de Dios. Ahora, es solamente un autor, pero son más o menos 40 escritores. 40 personas fueron utilizadas por medio del Espíritu de manera sobrenatural para escribir la palabra de Dios. ¿Listo? Un solo autor, 40 escritores. Sigamos, datos relevantes, algunos datos importantes de la Biblia. Es el primer libro que se imprimió en una imprenta. Esto ocurrió en 1455. Esto no es algo al azar, esto no es algo coincidencial, esto no es simplemente porque sí. Obviamente Dios siempre va rigiendo, siempre va encaminando todo para que el ser humano pueda conocerle. Y por eso apenas a un hombre se le ocurrió inventarse uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, que se llama la imprenta, la capacidad de imprimir libros, de tener varias copias de la misma cosa, de la misma información. Tan pronto surgió la idea de la imprenta, Dios guía a este hombre, guía a esta persona, guía a este grupo de personas para que en su corazón sintieran la necesidad de primer libro que se va a imprimir fuera la Biblia. Esto es una cosa sobrenatural y esto ocurrió en 1455. Ahora, el segundo dato relevante que te quiero dar de la Biblia es que es el libro más traducido en la historia. Es el libro que más se ha pasado a otros idiomas, lenguas. Dice que más o menos está completamente traducida en 450 idiomas, lenguas, dialectos. Completa, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y parcialmente traducida, o sea, que se han tomado libros específicos de la Biblia, pero que todavía no se ha traducido toda la Biblia, está parcialmente traducida en 2000 idiomas más. Así que si los reunimos, estaríamos hablando de 2450 idiomas, lenguas, dialectos, donde la Biblia está escrita y traducida. No hay ningún otro libro, pero por lejos no hay ningún otro libro traducido a tantos idiomas como la Biblia. ¿Por qué? Nuevamente, porque está Dios detrás del asunto, empujando gente, empujando y patrocinando, porque se necesita mucho dinero para poder traducir la Biblia en un lenguaje. Hay que enviar personas que se metan en esas comunidades, que se ganen la confianza, que aprendan el lenguaje, que enseñen el lenguaje, y esto toma tiempo y esto requiere patrocinio. Entonces, cada vez que ofrendamos también estamos empujando que muchas personas, se llama la sociedad bíblica, envíen personas a las comunidades indígenas, a tribus, para que puedan traducir la Biblia en más idiomas. Pero es impresionante, 2400 idiomas ya existe la palabra de Dios. Sigamos. Es el libro más vendido en toda la historia. Y estaba leyendo que por lejos se lleva el segundo libro más vendido. Más o menos han vendido 5.000 millones de copias de la Biblia.
5.000 millones de copias. Eso es una cosa impresionante si tenemos en cuenta que hay continentes enteros donde no se cree en Cristo y no se cree en la palabra de Dios, y aún así es el libro más vendido. Tremendo. Entonces la Biblia tiene un peso y un valor impresionante. Sigamos. ¿Cómo está dividida la Biblia? ¿Cómo está dividida la Biblia? Está dividida en dos grandes partes. Estas partes se llaman Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. El Antiguo Testamento habla de los temas que están ahí en la imagen para que ustedes los puedan tomar un pantallazo, o más adelante repiten la clase y ponen pausa y toman nota. Pero en el Antiguo Testamento básicamente se habla de la relación de Dios con el hombre cuando les entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Encontramos cómo fuimos creados, no solamente el hombre, sino toda la creación y el universo como tal. El nacimiento del pueblo de Israel, súper importante. Cómo salieron ellos de Egipto, cómo fue el sistema de los reyes en Israel, los profetas. Hay mucha más información, pero bueno, eso es como lo más importante. Y el Antiguo Testamento, clave, pregunta para examen, fue escrito en hebreo. Pregunta de examen, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Muy bien. Siguiente, Nuevo Testamento. La segunda parte de la Biblia es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 27 libros. Trata de la vida de Jesús, de la iglesia. Ahí está cómo nació la iglesia. Muestra cómo fue el ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección. Aparece un tema importante que se llama la Gran Comisión, que es cuando Jesús les dice a los discípulos que vayan y prediquen el evangelio. Están temas importantes como el Pentecostés, que es el momento cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, cómo se formó la iglesia. Y importante también, habla acerca de los tiempos finales, del Apocalipsis. El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en su mayor parte en griego y una porción muy pequeña, poca, en arameo. Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego y en arameo. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vámonos adelante. Algunos peligros que hay cuando se lee la Biblia. La Biblia es peligrosa si se lee de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque la palabra dice de ella misma que es una espada. Y una espada es un arma. Y si tú usas una espada, un cuchillo, un machete, y lo usas mal, te puedes hacer daño a ti mismo. Entonces, la Biblia es una espada, y si se usa mal, puede matarnos y puede matar personas. Es peligrosa si se utiliza mal. Entonces veamos algunos peligros al momento de leer la Biblia. Primer peligro, el peligro de leerla textualmente sin contexto. Deja que me vean y ya lo leemos. Leerla textualmente y sin contexto. La Biblia tiene un panorama, o sea, acabamos de hablar que se escribió durante un periodo de 16 siglos. Y en esos 16 siglos pasaron cosas. En cuanto a la cultura, en cuanto a la política, en cuanto a la geografía, en cuanto al el comportamiento de la gente, la relación que la gente tenía con Dios. De tal manera que no toda la Biblia nos aplica explícitamente o específicamente a nosotros. Hay mucha y muchísima información en la Biblia que para nosotros solamente son referencias históricas, son referencias geográficas, son referencias culturales de la época y no aplican para nosotros. Por ejemplo, en la Biblia habla acerca de la barba y de los tatuajes, y dice que la gente no se podía hacer tatuajes, pero hoy vemos muchas personas que tienen tatuajes, de tal manera que si se aplicara textualmente la Biblia, pues los que tienen tatuajes irían directamente al infierno. Pero no podemos leerla de manera textual porque esa era una instrucción para la época, para esa época.
Ahora, si alguien se está preguntando, entonces, bueno o malo los tatuajes, ese es otro tema y no tiene nada que ver con lo que estoy hablando hoy. Pero de lo que estoy tratando de explicar es que hay versículos, hay pasajes, hay capítulos de la Biblia donde se da información que no es para nosotros. Por ejemplo, en los libros que habla acerca del rey David, el rey David decía: elimina a todos mis enemigos, mátalos y que sufran. Eso no aplica para nosotros hoy. Nosotros no podemos orar para que Dios mate a alguien que nos hizo daño. Por el contrario, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia y lo perdone. Entonces hay muchas cosas que no aplican. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento la ley del ojo por ojo. Me saca un ojo, le saco un ojo. Y Jesús dijo: eso ya no aplica para nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Ahora sí leamos lo que dice debajo. La palabra tiene mucha información y su interpretación depende del contexto cultural, político, histórico, geográfico. No toda la Biblia se debe leer con una aplicación directa para nosotros. Eso es un peligro. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que la mujer debe quedarse callada en la iglesia. Y hay gente que ha tomado ese versículo de manera textual y dice: si ve, la mujer no puede ser pastora. ¿Quién dijo? Ahí no dice eso. ¿Por qué? Porque se sacan los versículos del contexto en el que fue escrito y del contexto en el que aplica para nosotros, porque hoy estamos en otro contexto. ¿Listo? Pilas con tratar de coger versículos para decir cosas que la Biblia no está diciendo. Segundo peligro, sigamos. Leerla sin fundamentos sólidos. Leerla sin fundamentos sólidos. Mira lo que te puse ahí. No se recomienda leer la Biblia en el orden de aparición de los libros, sino en el orden de beneficio para la iglesia. Hasta ahí, mírame acá. Aunque es bueno leer la Biblia, es peligroso leerse la Biblia, por ejemplo, en orden. Voy a empezar por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y me la leo en orden cuando no tengo bases para leer la Biblia. No, yo tengo que leer primero cosas que me van a producir crecimiento y que van a hacer que mi fe sea sólida para poder contener conceptos básicos, claros, sólidos, y después ya puedo leer otras cosas que se van a poner sobre ese cimiento. ¿Listo? Muchísimo cuidado cómo se lee la Biblia, porque hay personas que dicen: bueno, ahora ya me volví cristiano, voy a leer la Biblia, y empiezan a leer, y cuando van en la mitad de Génesis están locos, no han entendido nada, están más confundidos, se les está rayando la cabeza, pues porque así no se leía la palabra. Por eso existen estos módulos que nosotros hacemos para poco a poco ir poniendo los cimientos. Aquí la cosa no es de velocidad, aquí la cosa no es de afán, aquí la cosa es de ir poniendo lo que hay que ir poniendo poco a poco. Cuando se va a construir un edificio, se compra el lote, el terreno, pero a las 2 semanas no está el edificio. Al contrario, a las 2 semanas lo que hay es un hueco más profundo hacia abajo, porque antes de poder echar hacia arriba, hay que echar hacia abajo, hay que poner fundamento, hay que poner cimiento, y después de que se ponga el cimiento, ahora sí se empiezan a construir los pisos. Entonces, si tú arrancas a leer Génesis, Éxodo, Levítico, es como que quieres poner el elevador o el ascensor del edificio, pero no has puesto cimientos. Entonces ese elevador o ese ascensor, como lo llamen, no lo vas a poder poner a funcionar porque no hay de dónde agarrarlo. Eso es leer la Biblia en desorden. Hay que leerla primero poniendo los fundamentos. Aquí les puse una guía más o menos de cómo se lee con la diapositiva. ¿Qué es lo primero que debemos leer? Las cartas. En el Nuevo Testamento están las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Judas, la de Santiago, Filemón. Son cartas que son muy fáciles, muy prácticas, porque son para nosotros, la iglesia cristiana.
¿Listo? Es lo primero que debemos leer. Después de leer las cartas, deberíamos leer el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos está la historia de cómo nació la iglesia. Después de leer Hechos, deberíamos leer los Evangelios, porque los Evangelios tratan acerca de la vida de Jesús, pero Jesús en los Evangelios tiene que enfrentarse a los judíos de la época y muchas de las cosas que les dice a ellos no son para nosotros. Estaba hablando con judíos, no con la iglesia. Entonces, cartas, Hechos, Evangelios. Después te animaría a que leyeras, creo que está ahí, los Proverbios. Los Proverbios, a pesar de que están en el Antiguo Testamento, son súper fáciles. Es sabiduría práctica, es capacidad de tomar decisiones prácticas. Después de eso, los Salmos son una buena manera para aprender a adorar a Dios. Y ahí sí, lo que sigue. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas. Y yo te recomendaría que de último en la lista dejaras el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro complicado de leer, tiene muchos símbolos, tiene mucha información que si la leemos en el momento incorrecto nos va a confundir. Entonces no se debe leer, debe dejarse al final. ¿Listo? Muy bien. Otro peligro de leer la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden que hablamos del nuevo nacimiento y hablamos que nuestro espíritu nació de nuevo. Ahora nuestro espíritu quiere conectar con Dios. Si el espíritu no ha nacido de nuevo, no conecta con el Espíritu Santo y entonces cuando lee la Biblia no entiende nada. Hay un pasaje de la Biblia que dice que la palabra de Dios es locura para los que no tienen el Espíritu de Dios. Creo que ya lo leímos con ustedes. Así que la gente que no tiene el Espíritu Santo va a leer la Biblia y va a decir que todo lo que dice ahí está loco. Claro, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, tercer peligro, por la imagen. Por favor, la palabra de Dios fue diseñada por el Padre. Ese Padre es en mayúscula, me quedó en minúscula, pero es en mayúscula, para alimentar nuestro espíritu, para instruir nuestra alma y para ayudarnos a someter nuestro cuerpo. Si mi espíritu no ha nacido de nuevo, esa información será pura locura. ¿Listo? Entonces, peligros al leer la Biblia. Sigamos. ¿Por qué debo leer la Biblia? ¿Por qué debo leer la Biblia? Primero, porque la Biblia me da conocimiento. Proverbios 2:6 dice que el Señor concede sabiduría y de su boca proviene el saber y el entendimiento. Primera razón por la cual debo leer la Biblia, porque a través de la Biblia conozco. Y entre más conozco, más confío. Entre más conozco, más creo. Entonces, a mayor cantidad de conocimiento de la palabra de Dios en mi espíritu, enseñado por el Espíritu Santo, reitero, revelado por el Espíritu Santo, mostrado por el Espíritu Santo, más conocimiento tengo. Hoy, después de estas 4 clases, ustedes ya tienen un conocimiento que no tenían antes. Ya pueden explicar qué es la salvación, qué es el perdón, qué es la justificación, qué es ser regenerado. Ya pueden hablar de qué es nacer de nuevo, qué es el espíritu, qué es el alma, qué es el cuerpo. Ya tienen mucha información. ¿Quién es la Trinidad? ¿Cuál es la función del Padre? ¿Cuál es la función del Hijo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué significa Paracleto? Ustedes ya saben varias cosas. ¿Y cómo las aprendieron? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da conocimiento, es lo primero que hace. Segundo, instrucción. Nos instruye. Salmo 119, 130. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. En la palabra vas a recibir luz. ¿Y qué es luz? Que uno está oscuro, a oscuras, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, no sabe qué dirección tomar, no sabe qué decisión tomar, pero a través de la palabra de Dios, el Señor te va a ayudar y te va a instruir y te va a ayudar a tomar decisiones. La palabra de Dios dice que las decisiones sabias te protegerán. Así que cuando tú tomes decisiones sabias, te van a proteger.
pero las decisiones sabias vienen de la palabra de Dios, que es la mayor fuente de sabiduría. Entonces, segunda cosa que hace la palabra, te da instrucción. Instrucción para tu vida, instrucción para tu familia, instrucción para tus finanzas, instrucción para ministerios que les van a ser confiados a ustedes. Instrucción en todo, no hay nada que se salga de la Biblia. Número 3, redarguye, redarguye. Esta es una palabra como extraña, realmente es una palabra muy bíblica. Redarguir o redarguye. Segunda de Timoteo 3:15, 3:16, ya lo leímos hoy. La escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir. ¿Qué es redarguir? Mírame un segundo. Redarguir es cambiar un argumento que yo tengo y lo cambia de una manera tan poderosa que ahora yo mismo me pongo en contra de un argumento que antes defendía. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, tomar un argumento que yo tengo, cambiarlo y cambiarlo a tal punto que ahora me pone en contra de algo que antes yo defendía. Por ejemplo, alguien podría decir, en una fiesta la única manera de estar feliz es con trago. Ese es un argumento. Y ahora viene la palabra de Dios y te dice que no te emborraches con vino, porque en eso hay disolución, hay fracaso, hay todo lo malo. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de redarguirte, cambiar el argumento de tal manera que cuando te convence, ahora tú dices, el alcohol es lo peor que hay. Y por eso es que la gente dice que nos volvimos locos, porque lo que antes creíamos, ahora se cambió y nos pusimos en contra de lo que antes defendíamos. Eso se llama redarguir, ponernos en contra de un argumento que antes defendíamos. Por ejemplo, alguien dice, no, tener 3, 4 mujeres es lo mejor. Y ahora por la palabra dice, no, yo tengo que serle fiel a mi esposa, porque mi esposa es lo que la palabra de Dios dice que es la única. Wow, y la gente te va a decir, pero usted antes tenía 3, 4, 5. Sí, pero es que estoy redarguido, fui redarguido por la palabra de Dios, me cambió, tremendo. Entonces, ¿por qué debo leerla? Para ser redarguido, para cambiar argumentos y conceptos, ideas, pensamientos que tenía y aclararlos a la luz de la palabra. Cuarta manera, porque es la única manera de recibir corrección. Proverbios 12:15. El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Entonces la palabra aquí dice que el sabio, ustedes que me están viendo se están volviendo ahora cada vez más sabios. ¿Por qué? Porque prestan atención al consejo. El sabio presta atención al consejo. ¿Y qué es prestar atención? Pues obedecerlo. Pero el necio piensa que él ya está bien y que no necesita nada. Bueno, necio, ve y date un buen porrazo y comete un error bien grave por no escuchar el consejo, eres un necio. Pero el sabio dice, no, yo ya me cansé de ser necio, ya me cansé de darme chichones, de darme raspones, de darme golpes, ahora quiero el consejo de la palabra de Dios. Porque lo único que te corrige realmente es la palabra, por eso tienes que leerla. Y finalmente, con esto terminamos, ¿qué debemos hacer con la Biblia? ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Se cae de su peso decir que leerla, ¿no? Pues hay que leerla, obvio. Pero no es solo leerla. Primera cosa que hay que hacer. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo, se meten a estudiarlas a fondo, porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Primera cosa que hay que hacer con la palabra de Dios, estudiarla. Es lo que estamos haciendo en este momento, en este módulo. Estamos estudiando, no solamente la estamos leyendo. Vemos los versículos, nos metemos una y otra vez, buscamos el contexto
¿Qué es el contexto? Súper importante, porque dijimos que un peligro era leerla sin contexto. ¿Qué es darle contexto? Saber quién escribió lo que estoy leyendo, si el que lo escribió fue el mismo que lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, para qué se lo dijo, en qué contexto se lo dijo. Eso es estudiar la palabra. Yo necesito saber quién dijo esto. Por ejemplo, en Juan 5:39 dice: ustedes estudian las escrituras porque piensan que ellas les da vida eterna. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Pero ¿quién lo está escribiendo? No, Jesús no lo está escribiendo. El que lo está escribiendo es Juan, su apóstol, su discípulo. Pero ¿a quién se lo está diciendo? A los judíos de la época, porque ahí todavía no había iglesia. ¿Qué les está diciendo? Que ellos estudian mucho la Biblia, pero no se han dado cuenta que tienen la Biblia enfrente de ellos porque Jesús es la palabra de Dios. Entonces les está diciendo: es bueno que estudien a fondo, pero también es bueno que se den cuenta que la Biblia habla de mí. Eso se llama encontrar el contexto de la palabra. No solo es leer el versículo, sino es preguntarse ese versículo realmente qué dice. ¿Y qué me dice a mí? ¿Qué me está diciendo ese versículo a mí? No me está diciendo lo mismo que le está diciendo a los judíos, porque los judíos no creían en Jesús, en cambio yo sí. Pero aunque el versículo es para los judíos, también tiene algo que decirme a mí. ¿Qué me está diciendo a mí? Que estudie la palabra y que lo haga a profundidad. ¡Wow! Entonces mira, la riqueza de la Biblia es tanta que aunque Jesús le está hablando a otros, aún 2000 años después, esta misma Biblia me está hablando a mí que no soy judío. Así es la palabra de Dios. Entonces, primero que debo hacer es estudiarla. Estudiarla es lo que estamos haciendo en estos módulos. Segunda cosa que hay que hacer con la Biblia, sigamos. Meditarla. Salmo capítulo 1, verso 2. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. ¿Tienes malos amigos? ¿Tienes malas amistades? ¿Te están diciendo que hagas cosas? Qué alegría si no les haces caso. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores. ¿Tienes malos amigos? ¿Te gusta ir con ellos a lugares, pasar tiempo con ellos? No deberías pasar tanto tiempo con ellos. Hay que quitarle tiempo a esa amistad. No sirve. No hay que andar con ese tipo de personas que nos están llevando por el mal camino. Ni se juntan con burlones. ¿Conoces gente que se burla de Dios, de la palabra, de los cristianos, de la Biblia, de la fe? Pues esa gente tiene que estar a kilómetros de nuestras vidas. No tenemos nada que hacer con burlones. Versículo 2. Qué alegría hay para los que se deleitan en la ley del Señor, en la Biblia, meditando en ella de día y de noche. La palabra es para deleitarnos, la palabra es deliciosa, la palabra es como comerse un plato del postre más delicioso que a uno le pueda gustar. Eso es la Biblia, un deleite, no es una obligación, no es una carga, no es algo aburrido, no es algo obsoleto, no es algo pasado de moda, no, es lo más delicioso que existe, la palabra de Dios. Dice que es un deleite, pero dice que vamos a ser alegres, que vamos a tener buenos resultados si meditamos en la palabra de día y de noche. ¿Qué es meditar? ¿Alguna vez han tenido un problema que no los deja dormir? ¿Han tenido una preocupación que va y viene y vuelven y se acuerdan de eso y están pensando todo el tiempo cómo resolverlo, qué hacer? Eso se llama meditar. Es tener un pensamiento fijo. Eso es tener un pensamiento que se repite, que viene a cada momento y vuelve a nuestra cabeza. Meditar es estar pensando permanentemente. ¿Qué deberíamos hacer con esta clase? Meditar en ella. Uy, qué tremendo eso de la Biblia, ¿no? Qué impresionante que haya sido el primer libro impreso. ¡Wow! Qué cosa más maravillosa que a través de la palabra yo pueda conocer, eso de ser reargüido me rompió la cabeza, que cambia mis conceptos y me pone en contra de lo que yo... No, es que es impresionante. Y todo el tiempo estoy pensando. Pues eso hace que la palabra baje a mi corazón y me cambie. No por leerla una vez voy a cambiar.
No por escuchar esta clase una vez, ya, todo pasó. No, hay que meditar la palabra, tenerla en mi mente todo el tiempo y estar pensando en ella de día y de noche. Y lo último que hay que hacer con la Biblia es obedecerla. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios. Ahorita la estás escuchando, no solo escuches. Tienen que ponerla en práctica. ¡Wow! De lo contrario, solo se están engañando a ustedes mismos. Paremos ahí un momento. Solo por poner a andar este video y ver la clase y llenar un cuaderno ahí de notas, solo por contestar un quiz, quizás por cumplir un requisito, no va a haber ningún cambio. Esto no tiene ningún efecto. Y yo les mentiría si les dijera que solo por ver este video todo va a pasar. No. La palabra va a tener un resultado y se va a notar el resultado en las vidas de cada uno de ustedes si la aplican, si la ponen por obra. Si hoy nos está diciendo que la estudiemos, ¿qué es aplicarla? Pues estudiarla. Pero no va a pasar nada si simplemente llenamos un cuaderno y lo dejamos allá metido entre un cajón. No va a cambiar nada. Sigamos leyendo y con este es el último versículo que terminamos nuestra clase. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, en la Biblia, quien se fija atentamente, quien la estudia atentamente y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, no olvidándose de lo que han recibido, sino haciéndolo, no olvidándolo, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Si tienen un cuaderno de notas, si están tomando nota, quiero que la última frase de esta clase que escriban, ahora mismo, toma el cuaderno y el lapicero o el lápiz que estás utilizando y escribe esta frase de este versículo. Pon el versículo para poderla escribir bien. Recibiré bendición al practicarla. Para eso es la Biblia. Yo recibiré bendición al practicarla. Esa es la frase final de esta clase. ¿Para qué es la Biblia? Para recibir una instrucción que debo practicar. Y cuando la practique, recibiré bendición. Muy bien, me encantó haber estado con ustedes en esta clase número 4. Súper juiciosos, repítanlas, estudienlas, medítenlas, apréndanlas, practiquen lo que estamos aprendiendo y van a ser muy bendecidos. Nos vemos la próxima semana. Espero que esta semana estén estudiando muy juiciosos la palabra. Un saludo aquí desde un lugar cerca de ti, de todos los miembros de nuestra iglesia. Oramos por ustedes, pensamos en ustedes y trabajamos por ustedes desde aquí. Y sabemos que las cosas que vienen adelante para sus vidas, lo del futuro es bueno. ¿Saben por qué sé que su futuro es bueno? Porque su presente está cambiando. Y si tu presente cambia por medio de la palabra de Dios, el futuro que te expresa adelante será el mejor. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana, bendiciones, chao.